Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo hacer un cambio de escala. Antes de ver este vídeo os recomendaría que os pasaseis por el anterior que tenéis subido al canal, ya que en él explicamos los conceptos más importantes en relación a las escalas. Y, sin entender esos, va a ser muy difícil seguir este vídeo. Dicho esto, vamos a comenzar. Los cambios de escala se utilizan, por ejemplo, para hacer un detalle en un plano, o cuando tenemos un dibujo de un objeto a un determinado tamaño y queremos que este sea a otro, para que ocupe más espacio o menos, para que lo veamos mejor o que sea más pequeño y no nos moleste tanto. También se utilizan cambios de escala cuando queremos cambiar el tamaño de papel. Por ejemplo, si tenemos un plano en A4 y queremos dibujarlo en A3, es muy habitual cambiar la escala. Pero también podríamos tener el caso contrario, tenemos un plano en A3 y queremos pasarlo a A4, pero no queremos cambiar la escala. ¿Qué sucede? Que si en el A3 el plano ocupaba prácticamente toda la hoja, en el A4 va a ser imposible meterlo, y por tanto el cambio de escala ya no solo es que lo podamos hacer, sino que va a ser necesario, porque si no, no nos entraría en el papel. Así que de forma muy breve voy a explicar cómo hacer un cambio de escala de forma teórica, y en el próximo vídeo vamos a ver un ejemplo en relación a esto. Como ya vimos en el vídeo anterior, la escala se define como la longitud en el dibujo entre la longitud real. Por eso, para el dibujo original, el que lleva el subíndice 1, podemos expresar su escala E1 como la longitud en el dibujo 1 entre la longitud real. De la misma forma, para el dibujo final, el que queremos obtener con una escala diferente, el dibujo 2, podríamos decir que la escala E2 es la longitud en el dibujo 2 dividida entre la longitud real. De esta primera relación podríamos despejar la longitud real, y podríamos expresarla como la longitud en el dibujo 1 entre la escala en el dibujo 1. Si ahora cogemos este valor y lo sustituimos en esta otra relación, tendríamos que la escala E2 se puede calcular como la escala E1 multiplicada por una longitud en el dibujo 2 dividido entre la longitud de ese mismo segmento en el dibujo 1. Y si os fijáis, como lo que queremos hacer es pasar del dibujo 1 al dibujo 2, y antes estábamos pasando del real al dibujo 1, esto tiene una forma similar a una escala. Por eso a este cociente de dibujo 2 entre dibujo 1 es a lo que vamos a llamar escala relativa. Y la escala relativa, despejando, se podría calcular como la escala E2, la que queremos en el dibujo final, dividida entre la escala E1, la que teníamos en el dibujo original. Si ahora nos quedamos con esta primera relación y esta última que hemos obtenido, podríamos decir que la longitud real se podría calcular como la longitud en el dibujo 1 dividido entre la escala E1, directamente de esta relación. Así que si tenemos un dibujo 1, por ejemplo, esta estrella de aquí con escala E1, que en este ejemplo es de 1/2, podríamos obtener las dimensiones de la figura real multiplicando por 2, es decir, dividiendo entre 1, como hemos expresado aquí. La longitud real sería el doble, es decir, el inverso de 1/2, multiplicado por la longitud del dibujo original L1. De la misma manera, la longitud en el dibujo 2, L2, se puede calcular como la longitud real, la de esta figura, multiplicada por la escala E2. De manera que si queremos esta estrella en un dibujo con una escala E2 de 7/4, tendríamos que multiplicar las longitudes de este dibujo por 7/4. Y ahora, aplicando esta escala relativa, que en realidad es el cambio de escala que estamos obteniendo, podríamos pasar directamente del dibujo con escala E1 al dibujo con escala E2. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Podríamos sustituir este valor de longitud real en esta ecuación y tendríamos que la longitud 2 sería L1 entre E1 por E2. Es decir, L1, la longitud en el dibujo 1, por la escala relativa, este cociente de E2 entre E1. Y esto lo podríamos pensar intuitivamente, porque hemos dicho que para pasar del dibujo E1 al real tenemos que dividir entre la escala E1, es decir, multiplicar por 2. Y para pasar del real al dibujo 2 tendríamos que multiplicar por la escala E2, de 7/4. Luego, para pasar del dibujo con escala E1 al dibujo con escala E2, tendríamos que multiplicar por 2 y por 7/4. Y como 7/4 por 2 es 7/2, la escala relativa sería de 7/2, tal y como calcularíamos si hacemos E2 entre E1. Y con este ejemplo tan simple, creo que queda bastante claro cómo funcionan los cambios de escala, que como veis son muy sencillos. Si tuviésemos ahora un cuarto dibujo, podríamos dar otra escala y trabajar con estas mismas ecuaciones, que en realidad lo que hacen es quitar la escala que teníamos en el dibujo original y añadir la escala del nuevo dibujo que queremos obtener. Y con esto hemos acabado el vídeo. Como veis, ha sido un vídeo muy breve y sencillo, pero si os ha quedado alguna duda no dudéis en dejarla en los comentarios y trataré de resolverosla lo antes posible.
Además, si este vídeo os ha sido útil y os ha gustado, os agradecería que os suscribieseis al canal y que compartieseis el vídeo. Y si veo que tiene mucho apoyo, traeré más vídeos similares a este en los que expliquemos algunos conceptos relacionados con las transformaciones geométricas con un ejemplo muy sencillo y que todos podamos entender. Además, traeré al canal más vídeos relacionados con las escalas y con su uso en el dibujo técnico.